tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen en este espacio, en este episodio. Y hoy, por supuesto, engalanados con la presencia de José Hernández Monero, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Hernández? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Oye, Monero raspa, dicen por ahí, caray. Sí, hombre, pues es un título nobiliario que me puso iba a decir la dentista, pero parece que le molesta que le digan la dentista, que debo aclarar que yo nunca, de hecho ese fue el origen del problema que tuvo ella. Alguien me preguntó en Twitter que si era cierto que los moneros del Chamuco se referían a ella de manera despectiva como la dentista, y ella contestó que sí, y yo, bueno, quise aclarar. Mi aclaración fue muy sencilla, quiero aclarar que yo nunca le he dicho dentista a la charlatana. Y se enojó, se molestó, pero pues yo efectivamente nunca me he referido a ella como dentista, mucho menos de manera despectiva. Yo le tengo mucho respeto a los dentistas. Oye, hablamos de esta, se presenta como especialista en ciencias médicas, me parece, que habla de COVID y todo ello, ¿no? Pues mira, la verdad es que no sé cómo se presenta, porque además se presenta, creo que está en un idioma extranjero. Sí, 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 Pero lo que a mí me queda muy claro es que no es otra cosa que un instrumento de golpeteo en contra del gobierno del López Obrador en general y en contra de las autoridades sanitarias en particular, y en contra de Hugo López-Gatell más en particular todavía, ¿no? Es un instrumento de golpeteo, un instrumento muy burdo desde mi punto de vista, y me parece que nada de lo que ha estado alegando se sostiene científicamente. Su libro es claramente un panfleto para golpear, ¿no? claro. Lo terrible de esto, no solo en el caso de ella, sino en el caso de todos los medios, analistas, algunos columnistas y demás gente, sobre todo también en redes sociales, que se han dedicado a torpedear el manejo de la pandemia, a hacer difundir mentiras, tergiversar las cosas, mentir abiertamente, no es muy bueno, ¿no? En general, pero dentro de una pandemia, en el marco de una pandemia del calibre del COVID-19, pues yo creo que hasta criminalmente irresponsable. Oye, hablando de ese punto, mi querido Hernández, vivimos una época en donde se ha cruzado precisamente esa línea, ¿no? Donde lo que importa es golpear sin que haya más costo que el que se busca para el propio beneficio por parte de estos medios, de estos analistas, gente cercana al propio Claudio X González, ya mencionábamos a esta señora Laura Ann Jiménez y demás. Caray, se llega a tener ya una fobia directamente hacia el gobierno federal, es una lucha por defender sus propios intereses. ¿Cómo entendemos de plano cruzar esa línea en donde pues ya no importa que dañes a una persona, ya no importa que afectes a un grupo, lo que importa es retomar el control? Sí, yo creo que no es una fobia, básicamente, sino es lo que acabas de decir, son intereses muy poderosos que se tocaron y que se vieron menguados todos sus privilegios a partir de que entró en funciones este gobierno. Y es eso, es el el perder sus privilegios, el perder sus contratos, sus arreglos, el tener que pagar impuestos, en fin, una serie de cosas que los tiene así. Simplemente perder el control político y más específicamente perder la presidencia, porque finalmente siguen teniendo mucho poder. Tienen poder en los medios, tienen poder económico, tienen muchísimo poder todavía, pero perdieron uno muy importante, que es la presidencia. Ni siquiera el gobierno en general, sino la presidencia. La influencia que tenían los presidentes, el derecho de picaporte que tenían en los pinos, eso lo perdieron. Yo creo que, bueno, aparte de muchos contratos y demás, pero eso es lo que realmente les molesta muchísimo. Y porque para ellos el presidente de la República no era más que un empleado a su servicio. Eso es lo que perdieron y eso es lo que están tratando de recuperar y están dispuestos
pues a todo, lograrlo. No les está funcionando básicamente porque yo creo que están tan desprestigiados y todos los personajes, principalmente políticos, que están a su servicio, me refiero a la gente que está en PRI, en el PAN y en el PRD, y también en algunos otros partidos, incluso algunos que están también en Morena, están tan desprestigiados que no les sirven realmente ya. Y están buscando la manera, pero no la tienen fácil, afortunadamente, frente, yo creo que a pues sí, a una concientización de mucha gente, tal vez todavía no la gran mayoría, pero sí de muchísima gente que está ya muy consciente y que ya no se traga estas historias. ¿Quién sería lo más caricaturizable de esta oposición, Monero? Uy, todos. Todos son muy caricaturizables. Claudio X es un gran personaje. Los presidentes de los 3 partiditos también son muy divertidos de caricaturizar. Todos, porque la oposición se volvió es una oposición de caricatura. Y son los personajes que estaban en el poder antes y que eran también de caricatura. Esto no exime a los que están ahora en el poder político, que también muchos son de caricatura, ¿no? Pero fíjate que a nosotros, los caricaturistas que nos asumimos de izquierda, pues nos han cuestionado mucho esto, ¿no? ¿Por qué no criticamos igual al actual presidente que como criticábamos a los anteriores? Creo que en la misma pregunta está la respuesta, porque no es el mismo presidente con las mismas características que tenían los anteriores. De entrada, López Obrador, o más bien de entrada, los anteriores presidentes, sobre todo los 2 últimos, tenían una especie de pecado original, que era que uno llegó por medio de un fraude y el otro por medio de una venta de votos, lo cual también es de alguna manera un fraude. Claro. Y llegó con una legitimidad democrática que nadie puede poner en duda. Y además, efectivamente ha representado un cambio realmente y ha roto con todos estos privilegios y todo esto que hemos venido comentando. Y obviamente pues que vamos a criticar lo criticable, pero como bien dijo en un par de ocasiones mi buen y extrañado amigo Antonio Helguera, vamos a criticar lo criticable, pero no nos vamos a poner a criticar a lo pendejo, ¿no? Claro. Tiene que haber una crítica y una crítica fundamentada. ¿Cómo nos vamos a poner a criticar cosas con las que estamos de acuerdo? Claro. Entonces, pues, volviendo a tu pregunta original, esta oposición, que ha sido una oposición muy responsable, como fue muy responsable cuando fue en el poder, y sí llega a extremos muy caricaturizables. Luego hasta nos quita la chamba, porque originalmente la caricatura es como ridiculizar a estos personajes que están en el poder político, económico, del poder que sea, ridiculizarlos, llevarlos al extremo del ridículo, pero ellos ya están en el extremo del ridículo. Alguna vez Carlos Monsiváis me comentó esto, que el papel del caricaturista ahora parecía ya no ridiculizarlos porque ya eran bastante ridículos, sino tratar de encontrarle sentido a lo absurdo que estaban siendo ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos mucho trabajo todavía. Oye, te lo tengo que preguntar porque hacías mención en 2 ocasiones. ¿Quiénes son los personajes al interior de Morena? ¿Quién es el fuego amigo al interior de Morena? Pues no sé si sea fuego amigo, pero hay personajes que desde mi punto de vista son muy, bueno, caricaturizables son todos, ¿no? Desde el mismo presidente, obviamente, que es caricaturizable, y además es un personaje muy protagónico y es muy pintoresco, entonces pues claro que da para caricaturas, pero desde mi punto de vista la caricatura, no solamente la caricatura política, el cartón político no se trata de burlarse de las formas, sino de utilizar la forma para burlarse del fondo. No sé si me explico. Sí. Lo importante pues es el contenido. Pero dentro de Morena pues sí hay muchos personajes, obviamente Ricardo Monreal que quiere presentarse como un luchador social que viene de abajo, que es la continuación de la 4T, cuando la verdad es que es un ejemplo acabado del oportunismo político. El mismo Mario Delgado, ¿no? Hace poco nos burlábamos de la candidatura
de Roberto Palazuelos en Movimiento Ciudadano, pues Mario Delgado en Morena, pues también ha presentado candidatos impresentables, ¿no? Claro. Dentro del mismo gabinete. Bueno, hay gente que a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta Manuel Bartlett porque creo que tenemos que tener memoria histórica. Entiendo la importancia de tenerlo ahí, entiendo el trabajo que está haciendo, pero yo no puedo estar de acuerdo con que Manuel Bartlett, con todo lo que viene arrastrando, esté en ese puesto. Hay gente que no me gusta, como San Juana Martínez, como la secretaria de Cultura, me parece que tiene demasiadas pifias, en fin, son muchos los personajes y que pues nos sirven a nosotros caricaturistas Claro. bastante cada día. Ahorita mencionabas el caso de Movimiento Ciudadano. Estábamos hace unas cuantas horas viendo cómo inicia la campaña de uno de sus candidatos o precandidatos, no sé cómo ya ni siquiera sé cómo bien llamar. Que algo como lo que está de moda ahora es el príncipe naranja y no el príncipe azul. Sí, ya vi esa publicidad, ¿es real? Sí, es La real. vi hace un momento, es real, fíjate. Es real. Está Oye, increíble, o sea, parece, yo pensé que era un cartón de algún colega. no, es parte de, y ahí viene la pregunta, mi querido Hernández. Se convirtieron ya en un meme que es una misma parodia. ¿Cómo entendemos lanzar a un personaje como Roberto Palazuelos que cínicamente dice que si el ejército era la avanzada para irse a emborrachar con los hijos del presidente en esa época de la Madrid, que si admira al Chapo Guzmán, que si se robó ejidos a campesinos? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, este partido, que ha tenido varios nombres, fue Convergencia, no sé si recuerdas, fue Convergencia por la Democracia, después fue Convergencia Ciudadana. Me acuerdo que en ese entonces Elvira y yo, en la sección que hacíamos en Proceso, le pusimos el nombre de Convergencia sí a la lana, que era más cercano a los principios de ese partido. Y bueno, ha ido buscando no un proyecto de gobierno, no una manera de identificarse, sino más bien como eslogans de mercadotecnia para venderse mejor. Son como una caricatura del Partido Verde, son como un hermano mal hecho del Partido Verde. Bueno, no mal hecho, no, porque el Partido Verde también está bastante mal hecho, pero son partidos oportunistas y lo único que quieren pues es conseguir puestos y demás, pues para hacer para obtener beneficios económicos y políticos. El dueño de este partido, Dante Delgado, pues ha encontrado en una serie de personajes bastante sui generis la manera de hacerse de en el lenguaje de ellos sería de un nicho de mercado, en lugar de un espectro político. Yo creo que más bien es como hablar de nichos de mercado. Y a mí lo que me preocupa es ver que sí personajes como Samuel Ruiz, que es evidentemente un tipo que vive en la total orfandad intelectual y que es frívolo, que es torpe, pero me preocupa que si él, con todo esto, logró llegar a la gobernatura de un estado como Nuevo León, que el prospecto de Palazuelos pues pueda reeditarse esta historia, ¿no? Cuando vi este anuncio del príncipe naranja, te digo, lo que me preocupó no fue que hubiera alguien capaz de idear una campaña política en ese estilo. Lo que me preocupa es que ese estilo de hacer política encuentre votantes y encuentre los suficientes votantes como para realmente entregarle una gobernatura a personajes de este tipo. Eso es lo que sí me parece grave, porque es totalmente en contra de lo que uno desearía, que es la dignificación de la política. Y que además es algo que se supone, y bueno, no se supone, yo sí creo que es algo que en este sexenio se está tratando de difundir y de promover, ¿no? Ver la política como un oficio ético, que es como debería de ser. Y estos personajes van totalmente en contra de esto. Y que tengan un grupo un sector en la sociedad que les crea,
que se identifique con ellos y que vote por ellos, pues sí es algo para preocuparse. Ya lo mencionabas en parte, Hernández, un símbolo de esa decadencia política, pero hablamos de gente hasta cierto punto joven, ¿no? Porque hablamos de un Samuel García, que es un personaje joven, una esposa joven. Roberto Palazuelos, como sea, es un hombre que pues andará rondando los 50 y tantos años de edad. Hablamos Chavito. entonces de un chaval, ¿no? Pero me refiero a que son gente que uno pensaría, pues trae otros conceptos y sin embargo simbolizan pues lo peor de lo peor, ¿no? Pues no, pero realmente la edad no te garantiza nada. Hay gente muy, muy joven que es de lo más reaccionario que puede haber, y hay gente muy mayor que también, o sea, realmente no, eso no te garantiza absolutamente nada. Simplemente son pues las historias personales y que, repito, hay un sector importante en México que piensa de esta manera. Hay un sector importante en la sociedad que es muy conservador, y un sector muy importante que es muy egoísta, ¿no? Que realmente fue una de las cosas que uno de los ejemplos que puso el modelo neoliberal, el modelo económico que vivimos hasta hace poco tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, hace varios años, un amigo, que era un amigo que por cierto colaboró muy de cerca con López Obrador, José Barberán, que era un actuario, un tipo muy inteligente, que le manejaba las encuestas a López Obrador hace muchos años, cuando López Obrador era presidente del PRD, que fue cuando yo conocí a Pepe Barberán. Y alguna vez me comentó Pepe Barberán que en todas las sociedades del mundo había más o menos un patrón que se repetía en cuanto a los sectores de estas sociedades, que era que había un 15% que era de gente muy solidaria, que pensaba en la colectividad, que se preocupaba por los demás y que pensaba la manera de solucionar las cosas como sociedad, pues, ¿no? Gente consciente y gente solidaria. Que había otro 15% que era gente totalmente egoísta, todo lo contrario, egoísta, y no solo egoísta, sino que buscaba la manera de joder al otro para beneficiarse. Y el 70% restante, el enorme 70% restante, era gente hasta cierto punto que solamente se preocupaba por sí misma, ¿no? Por la razón que fuera, y que decía, mientras a mí no me afecte, pues no hay problema. Gente hasta cierto punto con una cierta inconsciencia. Y eso se repetía más o menos, un patrón muy similar en todas las sociedades. Y lo que decía Pepe Barberán era, con que le lográramos quitar un 1% a ese 70%, ya la llevaríamos de gana. Yo creo que lo que ha sucedido en nuestro país fue que se logró arrancarle a ese 70% de inconsciencia un poquito de conciencia, para entender que vivimos en una sociedad, que vivimos en una colectividad, que tenemos que ser solidarios y que tenemos que entender que las cosas que suceden en el país nos afectan a todos, y que por lo tanto tenemos que organizarnos y asumir la responsabilidad que nos toca para exigir que se cumplan las cosas que son benéficas para todos. Quiero ser optimista y pensar que es posible ir quitándole a ese 70% un poquito más de puntos, y que cada vez sea menos pues la gente que es totalmente antisolidaria y que solamente ve por sí misma. Los famosos aspiracionistas, ¿no? Diría Violeta Sí. Vázquez Rojas, ¿no? Definiéndolos Pues sí. de esa manera. Oye, hablar también de la vida electoral de nuestro país. Me imagino que dentro de toda esta esfera que nos has descrito, se ubican también personajes al interior del INE, personajes que son capaces de crear algo como al Chipotle, ¿no? Por ejemplo. O algo Maravilloso. parecido, ¿no? ¿Cómo ubicamos al Chipotle, al INE, a Lorenzo, a todos? Pues es claramente, son personajes que están claramente identificados como parte del grupo que
estaba muy a gusto, estaba muy contento con el régimen anterior, con el tipo de cosas que estaban sucediendo. El INE, desde que se convirtió en IFE, lo único que ha servido ha sido para legitimar los fraudes electorales. Y cuando no han podido hacerlo, pues no les queda más remedio que aceptarlo, pero que gustosos han legitimado verdaderos casos ominosos de compra de votos, de rebase de topes de campaña, de una serie de cosas que van en contra de la democracia. Claramente no les importa la democracia. Y ahora lo seguimos viendo, porque siguen defendiendo sus intereses, siguen defendiendo sus privilegios, siguen actuando, todo el mundo, mucha gente lo dice, claramente no actuando como árbitros, sino como parte interesada. El colmo en las elecciones del año pasado, en las elecciones intermedias, fíjate, hubo muchos colmos, pero yo creo que el colmo mayor fue cuando días antes de las elecciones el INE estaba promoviendo e incluso organizando la presentación de un libro en contra del populismo. A mí me parecía que era ya totalmente absurdo, ya descarado, ¿no? Estos personajes, estos y muchos otros que están alrededor y que ahora se rasgan las vestiduras y dicen yo defiendo al INE, pues realmente nunca les ha importado la democracia en el país. Durante años, durante décadas, se estuvo hablando de la transición a la democracia, de que el país estaba viviendo una transición a la democracia. Y todos estaban muy contentos con esa transición que parecía no llevar a ningún lado, o llevar a fraudes y más fraudes. Gente como Enrique Krause, que en el 88, él y su grupo, el grupo de Octavio Paz, dijeron que tal vez Carlos Salinas había llegado por medio de un fraude, pero no lo podíamos saber. Tal vez era ilegítimo, pero bueno, había que darle el beneficio de la duda y había que dejar que se legitimara en el ejercicio del poder. Luego, en el 2006, ahí sí ya claramente Enrique Krause dijo que no había habido ningún fraude, que Felipe Calderón no había llegado legítimamente al poder, que no había habido ningún fraude y que protestar contra ello era debilitar a las instituciones y que las instituciones estaban muy débiles y que había que defenderlas y no protestar en contra del fraude. 6 años después, cuando regresa el PRI, Krause dice, bueno, sí, es muy malo que regrese el PRI, pero no importa, porque las instituciones ya son tan fuertes que no importa que regrese el PRI, en fin, que tienen un discurso a modo, un discurso que no importa que se contradiga siempre y cuando esté de acuerdo con su defensa de sus propios intereses, que tiene mucho que ver con esto que hablábamos hace un momento, ¿no? De defender ellos defienden su derecho, pero como te decía, su derecho de picaporte en las puertas de la gente del poder. Y cuando el poder político ya no les sirve a ellos, pues entonces sí, creen que todo es terrible y que el mundo se va a acabar y que México va a ser, se va a colapsar, se viene colapsando según ellos desde hace 3 años, ¿no? Y de repente nos hablaron de hospitales saturados, nos hablaron de una economía que se desbarrancaba, nos inventaron que Citigroup vendía Banamex porque habían sido medidas tomadas por el gobierno federal. Y eso también voy, Hernández. El papel de los medios, o sea, pero de los medios de comunicación, ¿cómo ha enfrentado los medios de comunicación este cambio de gobierno y esta conciencia por parte de una sociedad? Porque a final de cuentas, el hecho de tener las redes sociales ya te pone al nivel para que la gente te pueda criticar directamente, para que la gente pueda ir directamente sobre de ti. Antes televisión, radio, pues tal vez radio, leías las llamadas, algunas molestias, pero ahora en Twitter, ahora en YouTube, la gente va directo. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cómo lo han entendido los medios de comunicación? Pues yo creo que les está costando mucho trabajo a los medios corporativos de entenderlo. Porque claro, se juegan muchos intereses, se les dan muchos intereses en ello. Pero yo creo que si fueran inteligentes, se darían cuenta que decir la verdad también es un buen negocio. De hecho, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor negocio decir la verdad que mentir. Y bueno, tú estás en
yo creo que tu espacio es un buen ejemplo de ello, porque está en un medio corporativo y que finalmente un medio en donde hay tu espacio y hay otros espacios en este mismo medio que yo siento que están apostando a decir la verdad y con buenos resultados. Hay otros medios que lamentablemente no, y hay medios incluso que están, no solo apostaron a no decir la verdad, sino están mintiendo descaradamente y además renunciaron a hacer periodismo y se dedican a hacer política. Porque, como te decía al principio, están tan desprestigiados los políticos que ahora están en la oposición, que ya la gente realmente con poder, a ellos ya no les sirve. Y entonces esta gente que realmente tiene el poder económico, el gran poder económico, pues ha tenido que refugiarse y tratar de manejar estos medios y hacer política en esos medios. Estoy pensando en el diario Reforma, en el diario Universal, que a eso se han dedicado, ¿no? Entonces, pues ha sido disparejo. Yo creo que hay medios que sí han entendido, son los menos, y la gran mayoría sigue con las mismas lógicas de antes. Y en ese sentido, yo creo que gente como nosotros, o al menos yo personalmente, y platicaba el otro día con el Fisgón, nos seguimos sintiendo un poco como opositores al poder. Bueno, lo somos en los hechos, pues, ¿no? O sea, las cosas siguen más o menos igual, no han cambiado mucho en ese sentido. Antes del 2018 y muchos años antes, décadas antes, peleábamos por que hubiera un acceso a la información, que hubiera libertad de expresión, que no se tergiversaran las noticias, que se informara de manera correcta. Y es lo mismo por lo que seguimos luchando ahora, por lo mismo que nos seguimos quejando. Y esto que decías ahorita, hace un momento, yo creo que es bien importante cuando dijiste que nos vendieron que iba a haber los hospitales saturados y cientos de muertos en las calles, lo que dijo la misma doctora Fernández. Jiménez, perdón, doctora Jiménez, y otros personajes que han estado vaticinando el apocalipsis y cosas terribles. Y aquí es donde vemos lo importante que es la realidad. Porque claro, yo puedo decir muchas cosas y estos otros personajes pueden decir muchas cosas, todo lo contrario, pero la gente que nos lee, la gente que nos escucha, pues podría confrontar lo que cada quien dice con la realidad. Y una y otra vez se ha visto que la realidad desmiente todos estos escenarios que han puesto estos personajes. Desde que empezó el sexenio, con la pandemia, fue muy notorio, y siempre han estado equivocados. Tú lo ves, por ejemplo, con lo de las vacunas, ¿no? Decían que no se había comprado ninguna vacuna, que las vacunas que llegaban eran rezagos que nos estaban regalando, que se iba a terminar de vacunar en el año 2030 y tantos. En fin, son mentira tras mentira. Y si nos tomamos un poquito, si nos damos a la tarea de enfrentar lo que estos personajes dicen con la realidad, pues yo creo que es un buen parámetro para saber quién está mintiendo. Mi querido admirado José Hernández, de verdad ha sido un placer platicar contigo aquí en Revelaciones. No, al contrario, pues muchas gracias. Un saludo a todos y espero que nos veamos y escuchemos pronto.